Hola a todos, yo soy Laura. Y yo soy Patricia. Y esto es Decor Compact. Ahora ya está, ahora salió perfecto. Bienvenidos a la sección Decor Compact Tips. Acá vamos a darte ideas para mejorar estética o funcionalmente tu ambiente con muy bajo costo. Los muebles son parte fundamental de la decoración, la organización y la funcionalidad en un ambiente, pero no siempre contamos con recursos para adquirirlos. Una alternativa es reciclar materiales, lo cual representa un doble beneficio, económico y también ecológico, al evitar que se convierta en un residuo. Los muebles confeccionados de este modo pueden ser interesantes para integrar a decoraciones más frescas, como las estilo granja, shabby, boho o vintage, entre otros. En esta ocasión decidimos construir dos muebles tipo estante para organizar artículos en un baño o en una cocina. Su armado no es complejo y representa un ahorro de dinero, sin embargo requiere tiempo y es importante respetar ciertos pasos. Los materiales requeridos son recortes de madera o cajones, lijas, engrampadora, martillo, pinceles para encolar, cola, tornillos autoperforantes, destornillador. También es deseable contar con sierra caladora y taladro. Por un lado se construirá una pequeña repisa con un carácter más rústico a partir de cajones descartables. Estos pueden ser conseguidos con facilidad recurriendo a comercios que los utilizan para almacenaje temporal. Por otra parte, se construirá un toallero a partir de un viejo cabecero y recortes de madera. A este último se le dará un aspecto más acorde a decoraciones de estilo clásico o moderno. Es conveniente primero hacer un croquis, diseño o boceto de lo que se quiere construir y tener una idea de las dimensiones. Posteriormente se harán las mediciones necesarias y los cortes en base a esas mediciones. Para el diseño del rústico se desarmaron dos cajones descartables y luego se hicieron los recortes adecuados. Después se eligió bien el material iniciando con una lija intermedia para luego terminar con una más fina. Una vez que el acabado es aceptable se comienza con el ensamble. Para ello se colocó una hilera de listones y se unieron entre sí con encolado y grampas. Luego se refuerzan con 3 listones colocados perpendicularmente, lo que aporta estructura y resistencia. Para el otro mueble se hacen las mediciones y se realizan los cortes con sierra caladora. Se elija la superficie para posterior pintado, dado que, si bien estos materiales de partida tienen un mejor acabado que los cajones, algunos presentan barnizado o material superficial que evita la adhesión de la pintura. Se confeccionan los estantes del mueble rústico uniendo listones con 3 maderas de apoyo de sección triangular, que suelen ser estructurales de los cajones descartables. Los listones se unen a ellas con clavos pequeños. Antes del ensamble se da una primera mano de pintura a las partes del mueble rústico. El toallero pequeño se ensambla encolando las partes y luego atornillándolas para luego iniciar el pintado. En ambos casos se decidió pintar los muebles de color blanco con un esmalte sintético. Cabe destacarse que una opción más económica y ecológica podría ser recurrir, por ejemplo, a un ligero barnizado al agua o incluso solo al lijado. Sin embargo, esto dependerá de las características estéticas y de su uso. En este caso la decoración no combinaría con madera desnuda y se requiere una buena cobertura por la exposición a vapores o el agua, que podrían promover la formación de hongos, curvar o dañar el material. En todos los casos, especialmente en los materiales muy porosos, puede ser necesario dar más de una mano para dar un buen acabado. Para el mueble rústico se deseó darle un toque personalizado, se imprimieron letras y se recortaron cuidadosamente para luego pintarlas con acrílico negro. Además se confeccionó un stencil a partir de una impresión con un motivo floral. Con el stencil se dibujaron las flores en el centro de la base de la repisa, utilizando también pintura acrílica, dado que es posible lavarla antes de su secado para eliminar errores y manchas. Se pegaron con cola las letras sobre la base y luego se encolaron por encima. La cola se transparenta al secar y protege las letras y les da un mejor acabado. Finalmente, se presentaron y nivelaron los estantes y se atornillaron el conjunto. De este modo quedan confeccionados dos muebles útiles para organizar en diferentes ambientes de la casa, con un costo de materiales que apenas resultó de unos 200 pesos o unos $2 por cada uno de ellos, pudiendo incluso ser este menor teniendo en cuenta que más de la mitad del dinero invertido se debe a la pintura. Esperamos que te haya gustado nuestro video y ahora es tu turno de participar.
Recordá que podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, o podés hacernos consultas o pedir presupuesto por Mercado Libre. Y si te gustó nuestro canal, no dejes de suscribirte. Hasta el próximo Decor Combat. Chao.